El fichero cn10.txt contiene las coordenadas de los puntos necesarios para generar las curvas de nivel de una finca. También se han incluido códigos para el dibujo automático del perímetro de la finca y de las líneas de rotura. Traza las curvas de nivel fijando en los parámetros de las mismas los siguientes valores. 10 metros de equidistancia para las curvas normales. Una curva directora cada 5 normales. 460 metros como cuota de partida de las curvas de nivel. Una vez importados los puntos, edita los triángulos necesarios para que se ajusten a las líneas de rotura. Y una vez obtenidas las curvas, contesta a las siguientes cuestiones. ¿Cuántas curvas directoras se dibujan? ¿Qué cotas tienen las directoras? Superficie natural de la finca expresada en metros cuadrados y pendiente medio de la finca en tantos por ciento. Lo primero que debemos hacer es importar los puntos del citado levantamiento en 2 dimensiones. Una vez importados los puntos, dibujada la límite de la finca y las líneas de rotura, lo primero que vamos a hacer es definir los parámetros de las curvas de nivel. Las curvas de nivel que se generarán una equidistancia de 10 metros, colocaremos una curva directora cada 5 normales y partiremos de la cota 460 como se nos indica en el enunciado. Ahora generamos la triangulación automática, modo normal. Designamos todos los objetos e iniciamos la triangulación. Una vez generada la triangulación, el siguiente paso es dibujarla. Para eliminar los triángulos que quedan por fuera de la línea de la finca, seleccionamos el comando borra triángulos exteriores a polilínea y con todo el dibujo en pantalla pulsamos la tecla control, nos situamos en una zona próxima a la línea de la finca y pulsamos el botón izquierdo del ratón hasta que se seleccione la línea de la finca. Una vez que está marcada, pulsamos enter y seleccionamos la opción fuera, lo que nos permite eliminar todos los triángulos que quedan fuera de la línea de la finca. Ahora vamos a repasar cada una de las líneas de rotura para ver si existe algún tipo de problema en cuanto a los triángulos que cruzan las citadas líneas de rotura. Vemos que aquí tenemos un caso en el que se cruzan. Para ver mejor lo que estamos haciendo, voy a cambiar la altura de punto. Y ahora vamos a ejecutar el comando cambia triángulo. Picamos con el botón izquierdo dentro de uno de los triángulos a intercambiar, después picamos dentro del otro, los triángulos se giran y ya tenemos la triangulación adaptándose a la línea de rotura. Vamos a seguir esta línea hasta encontrar otro problema. Aquí tenemos un caso en el que hay 3 triángulos implicados, pues hacemos exactamente lo mismo. Intercambiamos triángulos hasta que conseguimos que la línea de rotura deje de verse, lo que quiere decir que este queda superpuesta con los triángulos. Aquí tenemos otro caso. Debemos procurar siempre que ejecutamos este comando que se vean al completo en pantalla todos los triángulos implicados.
Cuando ya no se ve ninguna línea blanca en el dibujo, eso es el síntoma de que ya hemos hecho todo el ajuste de los triángulos. Así que ahora vamos a decirle al programa que nos dibuje las curvas de nivel. Vemos que se han generado 3 curvas de nivel directora y para dejar rotuladas sus cotas nos vamos a rotular cotas en curvas de nivel. Decimos en cota 0, altura de texto, vamos a poner por ejemplo 4. Nos vamos a una de las curvas, cota 500, 550, 600. Para calcular la superficie natural del terreno, una vez que ya tenemos la triangulación perfectamente ajustada, recurriremos al comando superficie de desbroce. El comando calcula la superficie inclinada de cada uno de los triángulos que conforman el modelo digital que acabamos de generar y hace el sumatorio. Cuando se nos pregunta si deseamos rotular la superficie obtenida, si decimos que no, en la opción por defecto, pues se nos mostrará en la línea de comando la superficie natural y la superficie en proyección de la finca. Si respondemos sí, se nos pedirá el número de decimales, vamos a dejar el que hay por defecto, 2. Se nos pide un punto de inserción de texto y una altura de texto. Vamos a dejarle la que está saliendo ahora mismo por defecto, 10, para que se vea más grande. Al preguntar si desea rotular unidades agrarias, vamos a dejar la opción por defecto también no, ya que el enunciado del problema nos pedía la superficie en metros cuadrados. Bien, si ocurre esto que estamos viendo ahora, es decir, que al rotularse los textos quedan inclinados, no quedan horizontales, eso normalmente se debe a que cuando hemos estado rotulando las curvas de nivel, el último texto que se ha introducido en el programa ha sido el 600, correspondiente a la cota de la curva de nivel directora más elevada. Si no queremos que esto ocurra, debemos hacer lo siguiente. Primero, antes de ejecutar el comando, ejecutaremos el comando texto, le damos la altura de 10 y cuando se nos pide el ángulo de rotación podemos activar el modo orto con F8 y marcamos un segundo punto a la derecha del punto de inserción para determinar un ángulo totalmente horizontal. Después escribimos cualquier texto y por último lo suprimimos. Bien, vamos a ejecutar nuevamente el comando de superficie de desbroce. A rotular superficie obtenida le vamos a decir que sí. 2 decimales, punto de inserción del texto, altura de texto 10. En unidades agrarias, no. Y aquí tendríamos ya la superficie natural y la superficie en proyección. Para responder a la última cuestión de esta segunda pregunta, vamos a utilizar el comando pendiente media. Este comando también suele tardar un poco en su ejecución, ya que está calculando la pendiente de cada uno de los triángulos, su superficie inclinada y está ponderando los valores en función de la superficie de cada triángulo y de su pendiente.
número de decimales, vamos a dejarle 2, punto de inserción del texto, altura de texto dejamos la misma que teníamos antes y vemos que tenemos una pendiente media del 40.23%.